Dios les bendiga, mis hermanos. Pues como ven, aquí ya de regreso. Me hubiera gustado hacer esto en vivo, pero el lugar en donde me encuentro no tiene una muy buena conexión para hacer transmisiones. O sea, sí tengo internet, pero no me da para la velocidad para hacer transmisiones. Eh, Así que pues estaré haciendo los videos grabados y después los subiré si es que no encuentro un plan B de cómo mejorar la conexión, a lo menos por este mes, porque en este lugar en donde me encuentro estaré cerca de un mes, ¿verdad? Y pues evidentemente sí tengo que ir avanzando con la gran lista de videos por hacer. Entonces, pero bueno, quiero entrar en materia y quiero tocar una temática reciente. Son reflexiones que me han venido a partir de dos acontecimientos en la Santa Misa del domingo pasado. Comienzo con el primero. Fui con mi esposa a la Santa Misa, a una parroquia cerca de donde nos encontramos en este momento. Y como dos bancas adelante de mí, llegó una señora con un niño gordito, pelirrojo, calculo que tendría unos 5 años más o menos. Y por el lenguaje corporal y verbal, eh, lo más seguro es que este niño tendría algún tipo de autismo, ¿eh? Eh, pues nada, el niño participaba en la Santa Misa, sobre todo en los cantos, con mucha injundia. Calajo cantaba el niño. Pero ciertamente, como un niño que es, y además muy probablemente con un nivel de autismo o con algo semejante al autismo, pues a veces era un poco inquieto y le preguntaba a la mamá algo, nunca gritando, pero ciertamente hablando con la mamá. La mamá con mucha caridad le decía que se tranquilizara y agarraba el boletín y todo eso. Si no empezaran los cantos porque el niño se ponía a cantar, ¿verdad? Pues bueno, llega un momento en donde en la misma fila había una señora de una postura muy devota, de cómo ella participaba en la Santa Misa, le ha pegado un regaño brutal al niño. El niño se asustó, pero brutal el regaño para que se callara. La mamá en los próximos minutos trató de tranquilizar al niño, etcétera, y al no poder del todo, lo cual confirmaría que tuviera algún tipo de condición, mejor se pasó a las bancas de la siguiente hilera, pero de enfrente, ¿no? De un lado. Ese es el primer acontecimiento. El segundo acontecimiento, en la misma misa, eh, en la hilera en la que iba mi esposa y un servidor, hay un anciano que intenta comulgar. A mí me parece que en la boca, por el físico, por el lenguaje corporal que iba adelante, evidentemente a mí, yo no estaba enfrente para verlo, ¿eh? Pero el ministro extraordinario de la comunión, bastante alto, y subrayo esto bastante alto por la reflexión que voy a hacer, le intenta dar la comunión en la boca, pero se cae nuestro Señor al suelo. Y el problema está que el ministro extraordinario de la comunión toma a nuestro Señor y lo mete en la bolsa del pantalón, así sin más, ni envuelto en un purificador, nada, nada, nada. Lo mete así tal cual a nuestro Señor en la bolsa de su pantalón. Pues bien, cuando llega mi esposa, que siempre la dejo que vaya delante de mí, le dice algo al ministro extraordinario de la comunión. Yo que la conozco ya sé que por dónde iban los tiros. Veo que el ministro extraordinario de la comunión le hace así, ella le vuelve a decir otra cosa y y él termina sacando a nuestro Señor del bolso de su pantalón y mi esposa comulga esa forma consagrada, ¿no? Hasta aquí los acontecimientos que pasaron este domingo. Hoy, finalmente, he tenido algunas cuestiones, pero fue hasta hoy que me di la oportunidad de llamar por teléfono a esta parroquia y comunicarles sin ánimo de hacer drama, sin ánimo de pelear, pero con el ánimo de responder a mi conciencia y de decir,
aquí se tiene que hacer algo, ¿verdad? Pues les comuniqué, les dije, miren, no va esto por pelear, ni la típica queja del puritano que simplemente anda viendo en cuál es el error litúrgico que está aconteciendo para rasgarse las vestiduras, para quejarse de manera beligerante, etcétera, etcétera, ¿va? Le dije, no es mi intención. De hecho, ojalá que se le corrija a este ministro extraordinario de la comunión, pero se le haga con caridad, ¿no? Aparte, no lo vayan a exhibir. Y segundo, le sugerí de que pudieran, en la formación, me imagino, permanente que deben de tener los ministros extraordinarios de la comunión, de que tocaran nuevamente los protocolos que la misma iglesia ya ha dado cuando suele pasar estas situaciones, o por ejemplo cuando se derrama alguna gota de la sangre del Señor, ¿va? Entonces ya la iglesia tiene protocolos muy bien establecidos para tratar con mayor dignidad a nuestro Señor cuando pasa algún tipo de accidente como estos, ¿va? Entonces, esto se lo pude explicar así con mi mal inglés a la secretaria que no habla español. Me pidió mis datos y todo eso, y me acaba, un poquito antes de estar grabando esto, de comunicar el encargado de los ministros extraordinarios de la comunión. Y hablamos un poco y concordamos de eso. O sea, me dice que este hombre es uno que tiene como 30 años sirviendo ahí en la parroquia. Dice, le voy a mencionar lo bueno que él es muy abierto a cualquier tipo de corrección, no lo toma personal. Y yo no me lo único le dije, trata de que, porque me pidió sus señas, a ver, ¿en qué misa fue? Ya sé quién se trata. Le digo, ¿sabes qué? Nada más que estas señas, si vas a hacer una corrección, que sea en privado, no vaya a ser públicamente delante de todos los ministros extraordinarios de la comunión, ¿no? Entonces, pero bueno, me gustó que dijo, es un ministro extraordinario con una excelente voluntad, sirve en la parroquia desde hace 30 años, está siempre abierto a aprender como tal, y toma no de forma personal las correcciones, o sea, como si se le estuviera atacando. ¿Qué más? Me decía que muy probablemente, pues, que él se le extraña que él haya actuado así, pero que a veces entre tantas cosas que tienen que hacer, pues el nervio o alguna cosa. Le digo, sí, puede ser eso, pero también le conté una experiencia. Le dije que yo era misionero a tiempo completo. Le dije, yo estaba en parroquias como la tuya, porque esta es una parroquia que tiene capilla de adoración perpetua, lo cual es muy bello, ¿eh? Em, y le digo, en una parroquia en la que yo estuve, que tenía capilla de adoración perpetua y tenía cantidad, o sea, en cada misa, que a ver, 2, 4, 6, 8, 10, mínimo unos 10 ministros extraordinarios de la comunión por misa dominical tenía esa parroquia. La otra que yo les digo. Eh, y tenían capilla de adoración perpetua. Y ahí estaba un amigo sacerdote que fue compañero mío en el seminario. Y él le desesperaban, simplemente él era el vicario, no era el párroco, no podía tomar muchas decisiones, pero decía, yo no entiendo cómo en la capilla de adoración perpetua siempre las mismas viejitas de siempre, y tenemos mínimo 10 ministros extraordinarios de la comunión por misa. Solamente que se comprometieran los ministros extraordinarios de la comunión una hora a la semana, y ya tendríamos llena la semana. A lo menos que hubiera una persona en la capilla de oración perpetua. Entonces me acuerdo que vimos algún tipo de estrategia como para poder motivar, porque la decisión no la podía tomar él, era el párroco, y el párroco no estaba muy de acuerdo. Es que no se trata de obligarlos, ¿verdad? Pero ciertamente hay una congruencia, dice San Agustín, ya hasta hablamos hablando de los primeros siglos de la iglesia, que nadie se atreva a tocar, a comulgar el cuerpo del Señor sin ser antes un adorador. Entonces, ¿cómo poder entender que ya no gente que va y comulga, gente, laicos, que son ministros extraordinarios de la comunión, que no tengan un espíritu adorador, adorador? Entonces, pues yo les sugerí a este hermano
que de hecho, se ha dicho de paso, me dijo que rezara por él porque estaba teniendo la formación para diácono, me imagino diácono permanente. Eh, y le dije que contara con mi oración, pero le decía, porque mi sugerencia fue doble. O sea, mi sugerencia fue formación, porque quiero creer que es una persona bien intencionada, porque luego, a ver, permítame nuevamente hacer el paréntesis. Luego todo el mundo critica a los ministros extraordinarios de la comunión, a los catequistas, a los que dan las clases prematrimoniales, etcétera, que puede ser deficiente su servicio. Nadie dice que no. Puede ser deficiente, pero ¿cuántos de los críticos toman su lugar para criticar en primera fila? Pues entonces usted de catecismo, entonces usted hágase ministro extraordinario de la comunión, entonces usted dirija el grupo de jóvenes o el grupo de oración. Entonces, siempre quiero rescatar la cuestión de que la inmensa mayoría, habrá sus excepciones, pero la inmensa mayoría de los que sirven en algún tipo de ministerio en las parroquias es rectamente intencionado, bien intencionado. Pero ciertamente la buena intención no alcanza. Ya siempre he contado el cuentito este, ¿va? Del chango, el mono, que se convierte y dice, quiero ser mi primera obra de amor por Dios, y de pronto está ahí en la selva y ve un pescadito ahí en el río, se le lanza, lo saca y dice, ya hice mi primera obra de amor por Dios, este animalito se estaba ahogando y lo salvé. Excelente, buenísima la intención, pero la ignorancia de saber que el pescadito vive adentro del agua terminó matándolo. Entonces, esto es importante porque yo le decía a este director de ministros extraordinarios de la comunión, tiene que haber formación. En este sentido yo le dije, es bueno que sepan los ministros extraordinarios de la comunión los protocolos. Asumo que ustedes se los han dado, pero por alguna cosa quizá los tienen que estar continuamente repitiendo, porque aquí este hermano, con buena intención, pero no supo hacerlo. No supo hacerlo. Y el trato que recibió nuestro Señor pues fue bastante indigno al meterlo así en la bolsa del pantalón, ¿no? Entonces, formación intelectual, catequética, pero le dije también formación espiritual. ¿Cuántos de sus ministros son adoradores de nuestro Señor en su capilla de adoración perpetua? Que mi aplauso que tu parroquia tenga capilla de adoración perpetua. Pero fomentar. Y sí me mencionó, bueno, ves, es que esa sí es una cuestión devocional y el párroco pues verá, no se lo puede imponer. No estoy diciendo que se lo imponga. Pero lo que yo digo es, porque no hay una formación espiritual que incentive, que motive, que promueva, que principalmente los ministros extraordinarios de la comunión sean personas que a lo menos pasen un buen rato delante de nuestro Señor, una media hora, una hora al día o a la semana, si quieres, ¿verdad? Porque yo le decía a este hermano, quizá él está muy ocupado y estresado, y la información, cuando uno está estresado, generalmente se le va. En ese sentido, queda uno pendiente al sentido común. Y el sentido común tiene que ver mucho con la formación espiritual. Porque si yo estoy teniendo un encuentro de corazón a corazón con el Señor en la capilla del Santísimo, es muy fácil que después pase eso, y aunque no me venga la regla del protocolo de cómo tratar a nuestro Señor cuando cae al suelo, etc., el puro amor de la relación que yo he montado con mi Señor en las visitas al Santísimo, en las visitas a Él, me haría quizá decir, ¿sabes qué? Paren un poco la fila, déjenme llevar al Señor y ponerlo en la patena, por ejemplo, no sé, o en un purificador, pero no en la bolsa del pantalón. Ojo, y no me escandaliza el hecho de que sea en la bolsa del pantalón, sino que está dentro de un ambiente sacro en donde sí había mejores opciones. Y digo esto porque, por ejemplo, en
en las apariciones de Garabandal, que ya saben que yo no soy muy aficionado a revelaciones públicas y todo esto, digo, revelaciones privadas, a la revelación pública obvio, pero a la revelación privada y todo esto, pero bueno, hay un detalle lindo que pasó cuando se aparecía la Virgen en Garabandal. Le daban objetos, rosarios, crucifijos, para que la Virgen los tocara o los besara, ¿no? Escapularios. Y en una ocasión alguien le dio una polvera de estas que, que se chapetean las mujeres, ¿no? Llevan el polvito para chapetarse, una polvera. Y no me acuerdo cuál de las niñas la agarró y se la presentó a la Virgen, pero pues los que no veían a la Virgen y todo esto, pues empezaron a juzgar a la persona que, que dio esa pulvera. Dije, o sea, mínimo un rosario, ¿eh? Mínimo un escapulario, un crucifijo. Qué frivolidad, qué superficialidad que quiere que la Virgen bese o toque una polvera de maquillaje. Pero después la Virgen le dice a la niña que diga a la gente que ella se vio muy contenta de besar esa polvera o de tocar esa polvera porque sabía que en la Guerra Civil Española, cuando hubo sobre todo una persecución para católicos, ella sabía que era el lugar en el cual llevaban a los prisioneros de manera, o a los perseguidos católicos, de manera escondida la comunión, para que no sospecharan las autoridades que perseguían a la iglesia. Llevaban a nuestro Señor no en un relicario, sino en una polvera. Claro, ya sin polvo, ¿eh? Pero ahí. Entonces, el problema no es tanto el hecho de que haya sido en la bolsa del pantalón. En otras circunstancias, por ejemplo, de persecución y todo eso, listo, no es será la única. Estará más protegido en la bolsa del pantalón que en el suelo, evidentemente, ¿va? Entonces, no es tanto eso, pero en la Santa Misa hay corporales, hay purificadores. Me pregunto si todavía en las iglesias tienen las patenas de comunión, ¿no? Está la patena que se usa el sacerdote, pero está ahí las patenitas que se ponían abajo precisamente porque no es garantía de que no vaya a caer nuestro Señor. Aquellos que dicen que cae porque se recibe en la mano, pues ahí este Señor estaba recibiendo en la boca. ¿Y cuál es el problema con esto? De que tiene que entrar también en nosotros es el sentido común. Ya por ahí creo que en alguna ocasión yo platiqué una experiencia que tuve. Ciertamente era un lugar de jesuitas, algo liberales o progresistas en materia litúrgica, lamentablemente, modernistas también. Pero bueno, misa es misa, punto. Y yo trataba de comulgar de rodillas y en la boca, y un sacerdote, pero con un enojo, se le ve en la mirada que me decía, levántate, ¿eh? Se enojó. Y pues bueno, yo no voy a hacer el pancho que algunos hacen, ¿verdad? Y me paré y a lo menos sí me la dio en la boca, listo. Pero te queda la parte de tomarlo personal. Y cuando estaba arrodillado ya para orar con nuestro Señor y todo eso, siento una emoción espiritual. Muy probablemente el Señor o mi ángel custodio me dice, mira hacia el sacerdote. Y miro al sacerdote y yo digo, ¿cuál? Sí, un sacerdote que, ¿cómo te puedes enojar que yo quiera recibir de rodillas y en la boca a nuestro Señor? Mira al sacerdote y me doy cuenta que es un hombre de la tercera edad y una torre. No les miento. Si llegaba a 2 metros no sería raro. Una torre. Por eso reafirmo esto del ministro extraordinario de la comunión. Me hizo recordar tanto ese evento. Porque este señor, el anciano que estaba comulgando, no estaba comulgando de rodillas, está en la boca, pero anciano, y se le cae, y el ministro era bastante alto. Entonces, cuando yo veo ese tipo de circunstancias, también el sentido común me dice, ¿sabes qué? La recibo en la boca de pie. Hay sacerdotes ancianos que hasta ellos mismos te dicen, me complican más podérselas dar en la boca porque ya tienen Parkinson o por lo que tú quieras y gustes, ¿no?
Entonces, también la cuestión del sentido común, ¿eh? Ciertamente, este evento evidentemente me hace tocar lo que yo le decía al director de ministros extraordinarios de esa parroquia, la gran necesidad de formación. Como dice el profeta Oseas, mi pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento. Pero el conocimiento no es lo todo, no es lo todo. Inclusive si vamos a revelaciones privadas y todo eso, las aprobadas por la iglesia y todo eso, curiosamente si algo tienen esas personas videntes reales, es que son personas básicamente que hoy podrían ser catalogados como ignorantes, pero tenían mucho amor por nuestro Señor, tenían mucho sentido común, ¿no? Que luego puede haber gente muy formada, pero de amor al Señor no es tanto. Es el ego de supuestamente defender la liturgia o defender la doctrina, pero por una reacción de tu propio narcisismo, megalomanía. Porque poco se te ve la ternura, el cariño, el amor que le tendríamos que presentar al Señor. Y por amor a Él, al prójimo. Entonces, ciertamente hay mucha necesidad de formarse litúrgicamente, pero creo que ante todo lo más importante es formar el corazón, la formación espiritual más que la intelectual. Porque yo creo que si este hombre hubiera actuado por sentido común, un sentido común que le dice, este es mi Señor, mi amado, etc., no va en la bolsa del pantalón. Paro la fila, aunque se esperen un poquito, etc., déjenme llevar al Señor en un corporal o en un purificador, etcétera, al altar o ya de una vez a la sacristía. Generalmente hay como un tipo de, no todo lo tienen, ¿va? Pero como un tipo de lavadorcito y esa forma se diluye en agua, ¿no? Se diluye en agua y sabemos que cuando se pierden los accidentes del pan y del vino, nuestro Señor, la presencia sustancial de nuestro Señor ya no se encuentra ahí porque ya no es pan. No es el accidente del pan. Digo, sustancialmente ya no es pan, es el cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero en el momento que se corrompen los accidentes, ya la sustancia ahí no está, ¿no? De ahí que venga, ¿cuánto dura nuestro Señor en nosotros después de comulgarlo? Pues el tiempo en que se descompone el pan. Algunos dicen, creo que Santo Tomás de Aquino dicen, yo no me recuerdo de eso, ¿verdad? Pero que decía como 10 minutos, lo que tú quieras y gustes, ¿verdad? Esto sirve también para tapar las bocas de algunos hermanos separados, protestantes, blasfemos, que llegan a decir, bueno, si los católicos reciben a nuestro Señor en la boca y se lo comen y todo eso, entonces que después cuando van al baño lo cagan, lo zurran. No seas idiota. No entiendes lo que significa sustancia y accidente. La sustancia está ahí nuestro Señor. Pero esa sustancia sacramental está tanto cuanto están los accidentes. Por eso, por mucho que digas las palabras de la consagración en un plátano, en una manzana, no se vuelve el cuerpo de nuestro Señor, porque se necesita la materia y la forma del sacramento, que en este caso tiene que ser pan. Y si ese pan ya es diluido después por la saliva y los ácidos gástricos y todo eso, alguien, si ya pasa a los ácidos gástricos y en ese momento me abren y sacan los residuos de eso, ¿alguien puede decir que ahí está el Señor? No, porque eso ya no es pan, ya ha sido quebrado los accidentes, ¿no? Entonces se diluye generalmente una forma que que por alguna cosa ya no se puede comulgar, a veces son las hostias ya rancias, por lo que tú quieras y gustes, a veces que cae alguna mosca o alguna cosa en el vino, se diluye en agua precisamente para que los accidentes se terminen de corromper, de quebrar y en automático y ahí ya no está la presencia de nuestro Señor.
El lugar donde cayó, ciertamente limpiar. Pero vuelvo y repito, sin llegar al fanatismo, y vuelvo y suelto la pregunta nuevamente, como ya en un video lo mencioné. El polvillo, no el pan, el polvillo que a veces tienen las hostias, ¿también queda consagrado? ¿Es considerado pan? Porque hay algunos que creen que el polvillo, pero es que la mínima partícula, pero ¿qué significa partícula, hermanos? Ya tengo yo un video hablando de esto, o no sé si fue una sesión de preguntas y respuestas donde me amplié todo el tema. Entonces, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. En fin, es este sentido común que le pudo haber servido a nuestro hermano ministro extraordinario de más de 30 años de servicio en la iglesia y todo eso. Posiblemente es un llamado a decir, vamos acrecentando nuestra formación espiritual sin minimizar la formación intelectual que es necesaria, pero que sea el amor del Señor para que hasta tú alcances a ver a ministros extraordinarios de la comunión hasta cómo tocan a nuestro Señor cuando dan la comunión. Ves en su propio lenguaje corporal a personas que tú dices, este debe ser un adorador eucarístico. Además que ya saben que mi punto personal de vista es que creo que abusamos de los ministros extraordinarios. Si son extraordinarios, significa que hay ordinarios. Es decir, esto tendría que ser en cuestiones extraordinarias. De hecho, en esta parroquia hay algo que no entendí. En el centro estuvieron dando 2 ministros extraordinarios la comunión. También se estaba dando en las dos formas, con el cáliz. Y el padre agarra el cáliz y está en una esquinita. El padre no está dando en el centro de la comunión. Entonces tú dices, aquí como está medio rara la cosa, ¿va? Entonces, pero son eso, extraordinarios. Hay sacerdotes que pudieron dar la comunión y a veces ni siquiera la dan. A la hora de la comunión ellos van y se sientan y ya, que los demás... Son cosas que a mí simplemente yo no puedo estar de acuerdo. Creo que se abusa de del uso de los ministros extraordinarios de la comunión, en donde creo que no solamente no se abusa, sino que urge que haya ministros extraordinarios de la comunión, es por ejemplo para llevarlos a los enfermos, para los hospitales, porque el sacerdote no la puede todas. Y ahí sí. Ahí sí. Entonces, cuando tú ves gente que quiere ser ministro extraordinario de la comunión, pero no está dispuesta a llevarlo a los enfermos, a los hospitales y todo eso, también ahí no huele bien. Así como un ministro extraordinario de la comunión que no sea adorador de nuestro Señor, ahí no huele bien la cosa. Ahí sí que necesitamos ministros extraordinarios de la comunión que puedan estar disponibles para poder ir a los hospitales, a los enfermos, a los encarcelados, ¿no? Y aquellos más rígidos que condenan los ministros extraordinarios de la comunión, primero les recuerdo que el magisterio los aprueba, punto, ¿no? Esto de que no, es que solamente el sacerdote debe de tocar a nuestro Señor, ya tengo un tema hablando de esto, vayan y véanlo, pero esos ya los quiero ver en un hospital y que la única opción de recibir a nuestro Señor en la agonía, porque te puedes estar muriendo, vaya a ser un ministro extraordinario de la comunión. Quiero ver que te la lleve un ministro extraordinario de la comunión y que le digas no. Y le des un bibliazo a esa persona. Solamente el sacerdote tiene la dignidad para tocar a nuestro Señor. Váyase de aquí. Quiero verte. Quiero ver a los más rígidos en esto. En fin, esta experiencia, regresando a la cuestión del niño, también va por ahí. Hay sentido común. Alguien podría decir, el sentido común a la señora se le faltó, a la del niño. ¿Cómo si sabe que su niño tiene una cuestión de autismo, se va y se pone en las filas de adelante?
Estaba a dos, como dos o tres, adelante de donde yo estaba, pero ya nada más a una de la primera banca, o sea, puro enfrente. Entonces alguien puede decir, pues sentido común, señora, si sabe que su niño es algo inquieto, que tiene una cuestión de autismo o cosa semejante y todo eso, vaya y póngase atrás. Y podría sentirse bien, sentido común, pero ¿sabes qué? Una vez un amigo que tiene varios hijos me decía, ciertamente con un tanto de enojo, pero me decía, yo no entiendo cómo a nosotros que tenemos muchos hijos y de que de esto se beneficia la iglesia, porque son los futuros católicos, etcétera, nos mandan ahí encerrados a un cuartito. Aquí en Estados Unidos hay cuartitos de niños llorones que le llaman, ¿va? Ahí, para ahí que lloren y todo eso. Que muchas veces me dicen que es terrible ahí, porque ciertamente no se escuchan los llantos de los niños para dentro de la asamblea, pero dice, a veces hasta los papás se ponen a hablar ahí y no lo dejan a participar en misa. Tantas cosas. Sería un día muy bueno poder hablar de esto. Pero bueno, el punto está en que este amigo me decía, por una parte, eh, muy provida la iglesia y todo esto, pero los que tenemos varios hijos nos avientan a las filas de atrás para que no distraigan a nuestros niños, para que nada de eso. Y las primeras filas posiblemente, creo que se le pasó la mano la manera como lo dijo, pero posiblemente son puras mujeres que chance ya llevan 2 o 3 abortos o que están solteronas. No sé, ahí yo no me atrevería. Hubiera sido sentido común de esta señora no irse a las primeras bancas sabiendo de cómo era su niño. O más bien, el sentido común le faltó a la señora, muy devota, de comunión de rodillas, de una pose sumamente devota y todo eso. Pero le faltó el sentido común de entender que primero es un niño y los niños son niños, que se tienen que ser disciplinados, que lo que tú quieres, pero son niños. Niños, no adultos chiquitos, niños. Y te le acercas con mucha caridad a la señora. Oiga, me está distrayendo su niño, no puedo estar concentrándome en la Santa Misa, etcétera. Con mucha caridad. Mira, yo no sé si le faltó sentido común a la señora en, sabiendo la condición de su niño, ponerse en las filas de enfrente. Yo no sé. Repito, repito, ¿por qué entonces que las filas de enfrente son para los bien portaditos? Ya no entiendo, ¿ah? Pero bueno, además que nuestro Señor dice, dejar que los niños vengan a mí, ¿no? Pero en fin, no sé si le faltó sentido común. Y mejor si hubiera ido a las filas de atrás. Pero me queda claro que le faltó sentido común a esta señora que le pega un regañadón al niño en plena misa y que después, sin más, ahora sí, ya puede participar de su misa bien entradita y bien concentradita. Lo cual también, inclusive en el sentido litúrgico, vayan a ver la entrevista que fue hace como unos 2 años que le hice al doctor en liturgia, ay, se me fue, que es el asesor de la Conferencia Episcopal de Colombia en materia litúrgica. Uy, se me olvidó el nombre del padre. Pero que él mencionaba de cómo a él no le gusta ciertos cantos o ciertos agregados que se dan a la misa en donde son autorreferenciales y entre ellos una oración que es bellísima devocionalmente, pero no es para la Santa Misa litúrgicamente. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. La misa no es un acto individualista, es un acto comunitario del pueblo de Dios. Y por eso tú revisa y la inmensa mayoría de las oraciones de la Santa Misa está en plural, en plural. Entonces luego a veces se promueve un tipo de espiritualidad litúrgica que es un tipo de, ay, ¿cómo se llama esta herejía? Pietismo protestante.
Entonces yo voy a misa en latín porque ahí el gregoriano me eleva al Señor y yo me gusta, me glorío en esta Santa Misa. A mí me gusta la Santa Misa en latín tridentina porque ahí sí me puedo concentrar. Pero es me. Y la Santa Misa tiene una dimensión comunitaria. Comunitaria. Si el encuentro con mi Señor en el santo sacrificio de la misa, que es otra cosa, que luego te escuchas y te dicen, es sacrificio, no cena. No, es las dos. Es sacrificio en forma de cena, diría el gran y venerado obispo don Enrique Suárez. La Santa Misa es sacrificio en forma de cena. Terrible aquellos que quieran eliminar la dimensión del sacrificio y decir, la Santa Misa es la cena del Señor, todo eso. Ahí está mal. No se puede eliminar el elemento sacrificial, que fue lo que, por ejemplo, Martín Lutero quería. ¿No? Pero tampoco se puede eliminar el elemento de cena, de banquete. Es sacrificio en forma de banquete. Por algo es sacrificio incruento. Luego ves así imágenes así muy de los tradicionalistas. Fíjense, la Santa Misa es estar en el Calvario así sangrando y todo eso. En el sentido sustancial de la redención se entiende, pero no es explícitamente así, porque la misa ya no es el sacrificio igual que en el Calvario, en el sentido explícito, sino ese sacrificio incruento. En la Santa Misa el Señor no padece como padeció en el Calvario. Ya es un sacrificio incruento. Lo que comulgamos no es el cuerpo y la sangre del Señor crucificada, sino resucitada. Creo que también el tema cuando hablo en aquel de las partículas, hablo mucho de esta situación, ¿no? No me quiero alargar más en esto, ¿eh? Pero bueno, el punto está, ¿cómo puedo concentrarme tanto en mi Señor en la Santa Misa y no ver al Señor en un niño con una condición de autismo? Que pese a su autismo, repito, el niño podría distraerse, pero llegaba en los cantos y cantaba puro pulmón. Y sentirme tan tranquilo, decir, bueno, ya se fue esta señora con este niño y ahora sí ya me puedo concentrar. Me consta, hay niños que son caprichosos, malcriados y las mamás ni siquiera los agarran y están haciendo un revoltijo y todo eso. Entiendo esos casos. Este no era el caso. Este no era el caso. Y así como digo, este no era el caso en donde se podría haber justificado que lo pusieran en la bolsa del pantalón, como en tiempo de la Guerra Civil Española ponían a nuestro Señor en una polvera de maquillaje. No, no es la misma cosa. Este ministro extraordinario de la comunión pudo haber tratado de mejor manera a nuestro Señor. Yo repito, se pudo haber tratado mejor a nuestro Señor en la figura de ese niño con autismo. Por un lado, ignorancia, falta de formación intelectual o espiritual. Y por el otro, una señora que quizá, digo, no va a ser juicio temerario, se cree la excelentemente católica por comulgar en la boca y de rodillas, por tener una pose súper reverente y todo eso, pero que no fue capaz de ver a su Señor en ese pequeño, en ese niño. No sé. Lo dejo a su consideración. Me da mucho, fíjense, ahorita con esta cuestión de la forma de cómo corrigió.
Cuando me dice el director de ministros extraordinarios de la comunión de esta parroquia que quién fue, ya le doy señas, me dice, ¿sabes qué? Dice, no, él es un hombre con 30 años de servicio aquí a esta parroquia. Eh, Inclusive cualquier corrección, él siempre está muy abierto a aprender, no lo toma personal y todo esto. Imagínate si yo después de la Santa Misa tengo la actitud de esta señora que tuvo con el niño. Y yo llegara con este o chance, y ni antes de la misa, porque hay tanto puritano y santurrón que corrige enfrente. El mismo padre, doctor en liturgia, que el colombiano contó el caso de una mujer que ya porque no le querían dar la comunión, creo que de rodillas o en la boca, una cosa de estas, finalmente le da la comunión al sacerdote y con el Señor en la boca empezó a seguir diciéndole, por eso la iglesia está como está, moderniza, con el Señor en la boca, ya tienes el Señor en la boca, cállate y atiende a tu Señor que tienes aquí. Lo único que dejas ver es de que tu supuesta defensa de la liturgia y de la sacralidad no es más que una santurronería. Cállate la boca. Después, si quieres, al final hablas. Muy indigno recibir al Señor en la mano, pero tú lo recibes en la boca. Y porque no te lo querían dar en la boca, teniéndole en la boca, te pones a quejarte ahí enfrente del sacerdote. Es como cuando uno se va y se confiesa, ¿no? Yo he escuchado barrabasadas en la confesión, recomendaciones que son terribles. Cosas que me han dicho que de pecados que ya ni siquiera los confiese, que para ellos no es tanto pecado, etcétera. Y con la vena que tengo, con mi carácter, creen ustedes que no me da ganas de refutar al sacerdote, pero me viene el sentido común. Este video tiene que subrayarse esta cuestión del sentido común. Me viene el sentido común de decir, a ver, espérate, me vengo a confesar, es decir, aquí el criminal soy yo. Voy a gastar el tiempo en rebatir teológicamente al sacerdote. Ay, mire, padre, si usted dice que esto no es pecado, déjeme, le demuestro que sí es pecado. Me callo, punto. Mientras me dé la absolución, allá que el sacerdote. Ahora, algunos dicen, sí, pero no todos tienen la misma formación que tú. Alguien me dijo una vez eso. Pues precisamente por eso ven, formación intelectual y formación espiritual, que fue mis recomendaciones en este sentido a esta parroquia. Evidentemente no les mencioné lo de esta señora. Creo que hubiera sido bueno, para que al menos en alguna homilía el sacerdote, cuando venga esta señora u otras que se creen la divina garza envuelta en hueva, las benditas de la parroquia, también entiendan que así como es un sacrilegio tratar al Señor de esta forma, cuando es intencionadamente sobre todo, así también es tratar a nuestro Señor que está realmente presente en los más pequeños y vulnerables. Ciertamente la presencia del Señor en los pobres, en los débiles, en los pequeños, en los vulnerables, no es sustancial como la Eucaristía. Es mística, pero en las dos son presencias reales. Porque una vez escuché a un evangelizador diciendo que solamente en la Eucaristía está la presencia real. Mentira. Mentira. Léanse Mateo 25. El Señor dice que está presente realmente en el más pequeño, en el más pobre, en el más vulnerable. La diferencia solamente es que en la Eucaristía está de forma sustancial y en esta forma está en la manera mística. Pero en las dos está realmente presente. Y si no somos capaces de unir y de reconocer la presencia sustancial en la Eucaristía de nuestro Señor con la presencia en los más pequeños y vulnerables, estamos cayendo en una reverenda hipocresía. Diría Saint Charles de Foucault, porque la misma boca que dijo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, fue la misma boca que dijo, tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui inmigrante y no me recibiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste, desnudo y no me vestiste. La misma boca. O como diría el beato Pier Giorgio Frassati, un laico, todos los días el Señor me viene a visitar cuando le comulgo.
y después intento pagarle esa visita visitándole a los más pobres. No, hermanos, creo que para mí ha sido una gran lección personal y espero que les esté haciendo para ustedes que en la Santa Misa de este domingo pasado hayan pasado estos dos acontecimientos, porque muchos solamente se habrán quedado escandalizados por el brutal regaño de esta señora o por la falta de sentido común de la señora, de la mamá del niño, para qué lo lleva así en las primeras bancas, y les hubiera pasado de noche que un ministro extraordinario se pusiera a nuestro Señor en la bolsa del pantalón. Pero también lo sabrá quien aquellos que lo único por lo que hay que escandalizarse es por lo que hizo el ministro extraordinario de la comunión y no por el maltrato que tuvo este niño al grito, al regaño de una señora que tan devotamente estaba celebrando la misa, o participando en misa, más que celebrando, participando. Dios nos ayude a ser verdaderamente católicos, integrales, y reconocer al Señor en todas sus presencias reales, unas sustanciales, unas místicas. Es más, voy a terminar, permítanme, lo debo de tener aquí. Voy a terminar con esto. Ya lo he citado muchas veces. El número 1397 del Catecismo de la Iglesia Católica, y con esto termino. Dice así, 1397 del Catecismo de la Iglesia Católica. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres, para recibir en la verdad, es decir, que si no se dan estas condiciones que está hablando la Iglesia aquí, muy probablemente estás recibiendo el Señor en la mentira. No solamente lo grave es comulgar en pecado, mijitos. Que algunos, y algunos creen que puedes comulgar mientras no cometas ciertos tipos de pecados, generalmente de los pecados de la cintura para abajo. No, aquí el catecismo dice, para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Repito, 1397 el catecismo, no es Cristian Huerta. La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregado por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Mateo 25:40. Y termina citando al gran San Juan Crisóstomo, padre de la Iglesia. ¿Has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano? Deshonras esta mesa no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú aún así no te has hecho más misericordioso. Que el Señor nos dé misericordia para poder cuidarlo ciertamente a Él en su presencia, sobre todo eucarística, pero entendiendo que muchos de los que sirven y que pueden causar algún abuso litúrgico, incluyendo los sacerdotes, no va con mala fe. Al contrario, están abiertos a ser corregidos, a aprender, etc. Pero si llegamos como llegó esta señora con el niño, no sé si podemos lograr la eficacia de que los abusos litúrgicos se vayan esfumando poco a poco y que se le dé un trato digno al Señor en la liturgia, pero que ese trato litúrgico digno como tal también se vea reflejado en el trato para con el prójimo, especialmente el más pequeño, el más vulnerable, el más frágil, porque de no darse, con el dolor de mi alma les tengo que decir que lo más seguro es que están cayendo en una reverenda hipocresía, cuidando al Señor en la liturgia y escupiéndolo o pisándolo en los más pequeños y vulnerables.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, hermanos, los dejo aquí, que Dios les bendiga. Veré si pues en este lugarcito que voy a estar un mes se puede mejorar la conexión a internet. Si no, creo que hay una cosa que es como un tipo de modem, que uno renta el internet y ya no es internet por cableado, sino es, creo que satelital, una cosa de estas. No creo que sea muy barato, ¿eh? Pero voy a ver si mi budget, ¿cómo se budget? Mi presupuesto me alcanza, porque si no me estaría un mes sin hacer lives. Todos tendrían que ser así, grabados y subidos, ¿no? Y si me interesa, sobre todo por algunos pendientes, el de Monseñor Strickland, que ya voy a tener que meter algo también de la situación de Monseñor Burke. Si me interesa que haya algún tipo de interacción, y por lo tanto en ese sentido sería en vivo, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo puedo hacer si me mejoran el internet en este lugarcito que estoy en un mes con mi esposa, eh, o agarro este modem y pago a lo menos un mes de este tipo de servicio para tener una conexión a internet mínimamente decente para poder conectarme en vivo. Bueno, sin más, que Dios les bendiga y me encomiendo a su oración.